Hola quien quiera que sea que vaya a escuchar esto, estás en Vizuhabla, el podcast donde mi voz te acompaña durante un ratito mientras estás lavando los platos, barriendo la casa, mirando un poco al abismo mientras farmeas en un juego, esperas al bus o al tren, o simplemente estás en la cama dando vueltas hasta las 3 de la mañana como le pasa muy frecuentemente a un amigo. Acomódate mientras hago la presentación de los temas de hoy y vamos a empezar. Al igual que el episodio anterior, primero voy a ir con las noticias de videojuegos, donde comentaré tanto el State of Play, que ha tenido un par de cosillas interesantes, y a la vez alguna cosa por la que buena parte de la comunidad se ha cagado en varias generaciones de familiares de los ejecutivos de los ejecutivos de Sony. Y luego hablaré del Pokémon Present, del directo que hicieron con motivo del 25 aniversario de la saga de videojuegos más rica de la industria, Pocket Monsters, o si eres una persona normal y corriente, Pokémon de toda la vida, en el que han anunciado 2 juegos nuevos y han revelado más detalles de un tercero. E internet, como cada vez que Pokémon anuncia cualquier cosa, ha explotado, tanto para bien como para mal. Luego va a tocar el ensayo del día, que va a hilar bastante bien con la parte de las noticias, creo, porque hoy toca hablar de algo que me toca bastante las gónadas, que es el tema de cómo las empresas de videojuegos prostituyen la nostalgia a base de bien y cómo los fans le dan las gracias. Y en la zona extra de hoy voy a hablar de autoestima, de la creación de uno mismo, pero completamente a nivel usuario, por lo que si algún psicólogo o alguien que sabe bastante del tema está viendo esto, le agradecería que me corrigiera las posibles barbaridades que vaya a soltar, porque no me he estudiado la parte teórica en mi vida y quiero hablar más de mi experiencia y mi punto de vista y cómo ha ido evolucionando con los años, el cómo me he ido queriendo más o menos a lo largo de mis distintas etapas. Dicho lo cual, empezamos. State of Play. El State of Play no ha mostrado mucha cosa nueva, de hecho no ha mostrado prácticamente nada nuevo, salvo al final. Creo que no había ni un solo lanzamiento de los que se han dicho que la gente no conociera. Está el Crash Bandicoot 4, que ahora va a ser porteado a PlayStation 5 con una revisión de gráficos, de texturas, de movimiento, de framerate. Tiene muy buena pinta, pero pues al parecer solo es un port. Creo, según han dicho, si ya tenías la versión de Play 4, puedes updatearla a la Play 5 gratis, lo cual pues está bien. Pero me parece eso, que no añaden nada nuevo más allá de una revisión de los gráficos. Luego han dado como más detalles. De hecho, se han recreado bastante con el juego este que es como un roguelike de medio terror en el que vas pegando tiros a alienígenas. Returnal, me parece que se llamaba. No tenía mala pinta, pero no es la clase de juego que a mí me guste. Y no sé si la comunidad ahora mismo quiere roguelikes tan oscuritos, teniendo en cuenta lo que triunfó el año pasado, que fue el Hades. Pero habrá que ver qué tal. Porque la verdad es que visualmente es muy curioso. Los diseños de los monstruos están bastante interesantes. Pero creo que no han mostrado nada nuevo referente a lo que se vio en los Game Awards. Así que por esa parte tampoco hay mucho más que añadir. Knockout City. No sé si en el Nintendo Direct, que fue cuando se anunció para Switch, salía algo acerca del multiplataforma, pero yo al menos no me esperaba que saliera el Knockout City también para otra plataforma que no fuera la Switch. No es... A ver, supongo que en un juego de estas características, si me das a elegir entre verlo a menos frames y peor calidad y peor resolución, o verlo a 60 frames y a mucha mayor resolución, pues supongo que me prefiero elegir la Play 5 o la Xbox. Pero no sé, simplemente no me lo esperaba. Han dado más detalles del gameplay y de cómo va a funcionar la cosa, pero no sé. Al parecer va a haber cross media, en plan, cross media. Al parecer va a ser un online de plataforma cruzada. Los de Switch podrán jugar con los de Play y todas esas weas. Pero es que no me llama nada. No, es que no me gusta. Online, ya no, basta. Luego tenemos el Sifu, que me ha parecido de lejos lo más interesante. Diría de lejos lo más interesante, pero el juego que viene después me ha llamado mucho más la atención a mí. Pero sí que es verdad que es muy curioso el formato de lo que es el juego este. Por lo que se ha visto, es como una especie de beat 'em up a lo noventero, en el que estás en un pasillo y te van viniendo gente y les das de guantazos, pero
muy peli de Jackie Chan, en el sentido de que parece que puedes interactuar con el escenario, puedes aprovechar distintas cosas para reventarle la boca a los que vienen a por ti. Y se ha visto que el señor protagonista como que iba envejeciendo después de cada plano. Ha sido muy raro. Me ha llamado mucho la atención y creo que si tuviera una Play 5 probablemente sería uno de los que... De este directo sería uno de los que caería. Lo que ha sido mi favorito de toda la presentación. El Solar Ash Si tuviera una Play 5... Si tuviera una Play 5 me lo calzaba, pero... Me lo calzaba y te digo yo que me duraba 2-3 días. Por lo que han dicho en la presentación, parece que va a ser viajar por el mundo. Viajar por el mundo a través de recolectar una serie de objetos como rosas que hay por el mundo. Y tienes como un sistema de combate súper fluido y simple para pillarlo rápido y que luego masterearlo sea lo jodido. El diseño del mundo da toda la pinta de que va a ser una puta gozada moverse de una zona a otra. El combate parece sencillito, pero no es lo que me pide un juego de este tipo. Y parece que va a ser todo súper atmosférico y súper interesante y... No sé, le tengo muchas ganas a este juego y si tuviera una Play 5 me lo iba a meter en vena. Luego Final Child Freddy Security Breach se ve muy bonito, las cosas como son. El diseño de esta especie como de parque de atracciones está muy bien. Se me hace raro que sea tan colorido y tan luminoso para ser un juego de terror, pero creo que el contraste puede quedar muy bien. Puede salir algo bastante chulo. Pero parece que es más una especie de escondite o sea, una especie de escondite pilla-pilla con los monstruos que lo que eran los anteriores Final Child Freddy. No sé, hace mucho que no toco un que no toco un FNAF. Me dejó bastante frío, pero al menos lo que era verse se veía bastante bonito. Luego anunciaron la segunda parte de Oddworld, que no jugué al primero, pero sé que tiene una fanbase ahí. Es como un juego muy de nicho, pero siempre que le pregunto a alguien que lleva un tiempo jugando me dice, oh sí, yo jugué a Apes Odyssey. Así que para esa gente, pues parece que va a ser lo mismo pero con más mecánicas y vas a poder como recoger objetos y usarlos para hacerte a lo mejor un cóctel molotov o granadas o cosas curativas y usarlas tanto tú como dárselas a la gente que vaya reclutando para poder completar los puzzles y pasar de los enemigos. Parece que va a estar bien. El Kena es que solo tengo apuntado los juegos, así que no sé muy bien ahora cuál es el Kena. El Kena es este que es como un Souls-like pero con estética super Disney, que es como muy... Sí, como muy peli Disney de estas modernas. La prota es una señora fuerte independiente que tiene una mascotita súper adorable que la acompaña durante el viaje y tal. Vi el gameplay muy lento, pero en general el gameplay de los Souls-like es lento, así que supongo que es una manera de acercar el género a los más pequeños. Y si hay alguien de menos de 12 años en una casa con una Play 5, es un juego que me parece perfecto para él. Deathloop. Creo que hace 2 años que se anunció por primera vez el Deathloop este. Me sigue flipando la estética, me sigue flipando la estética, la música, el concepto. Parece el típico de morir, repetir y entrar como en un bucle hasta que consigues tu objetivo. Pero no sé, la estética y la música, tío. La música del tráiler me enamora. La música del trailer me puto enamora. Me recuerda demasiado a... ¿Sabéis este rollito Michael Bublé? Frank Sinatra. Intro de peli de James Bond. Es muy mi rollo musical. Y cuadra tan bien con el rollete que han conseguido hacer con la estética. Es maravilloso. Otro que caería en caso de tener la consola. Otro que caería sin ninguna duda. Y... hasta aquí han sido las cosas que ya más o menos se sabían de antes. Y para el final dejaron caer el bombazo, que ha sido un DLC para el Final Fantasy VII Remake, que te da un episodio por 20 pavos. Como no he jugado a Final Fantasy VII, no tengo ni idea de lo que supone que haya ciertos personajes ahí o no. Conozco a Yuffie, es imposible no conocer a Yuffie. Pero eso, parece un nuevo episodio no sé, parece un nuevo episodio. Y lo que ha encendido internet fue que después de la presentación
después de soltar el tema de esto, del DLC, anunciaron 2 juegos nuevos. El Final Fantasy Ever Crisis y el Final Fantasy First Soldier. El Ever Crisis es un remake del Final Fantasy VII, en el que parece que van a meter un poco el resto de historias, pero tiene como las mecánicas... En realidad no son las mecánicas, porque el combate es como que son cinemática. Es muy raro, es como que es un juego para móvil y tiene... Creo que es una versión móvil, no me ha quedado muy claro todavía. Creo que es una versión móvil del propio remake del 7. Pero luego los combates sí que son las cinemáticas del juego, pero no puedes interactuar en base a lo que pasa en las cinemáticas. No es que tú puedas controlar como tal los personajes. Es algo muy raro y no sé muy bien. A ver, sí que lo sé. Square es el... Square Enix es el Game Freak de Sony. Tengo cero dudas. Y luego, pues lo que ha hecho reventar por completo a Twitter ha sido el Final Fantasy First Soldier, que han cogido. Básicamente han cogido assets del Final Fantasy VII Remake y han hecho un Battle Royale del Final Fantasy VII. Le han puesto la excusa para... O sea, le han puesto la excusa de temática de que en teoría quien gana la batalla campal es quien se convierte en el nuevo soldado y tal. No... La gente no está muy contenta. O sea, la gente acabó ni a los fans del Final Fantasy VII les gustó esto. Ni a los fans del Final Fantasy VII les gustó esto. Los fans del Final Fantasy VII, que de nuevo es el Pokémon. Es el Pokémon de Sony. Hostia. Pero en fin, que lo he dicho, no había mucha cosa nueva. Han habido juegos que me han gustado, pero ya sabía de ellos de antes. Y los nuevos, pues... A mí no me han impactado demasiado porque no he jugado al Final Fantasy VII. Y si ni a la comunidad de ese juego en concreto, que son los más pesados de la nostalgia con el puñetero Cloud y compañía, tampoco les ha gustado, eso es que muy mal lo han tenido que hacer. Pero de nuevo, yo solo lo veo desde fuera. Me parece una práctica de empresa regulera. Pero es Square. Es Square Enix. Le gusta exprimir sus franquicias más populares. Pero bueno, pasamos al Pokémon Direct, al Pokémon Presents. Era el Pokémon... Era un directo conmemorando los 25 años de la saga de Pokémon. La verdad es que entré en el directo con 0 expectativas. De hecho, con expectativas negativas, si es que eso se puede. Iba preparado para decepcionarme. Y no quiero decir que sea el meme de no esperaba nada de ti y aún así lograste decepcionarme, pero... A ver, me gusta. En el momento me dejó muy frío la presentación, ¿vale? Me dejó bastante frío. Se presentaron, el directo empieza con un vídeo como recopilatorio de los 25 años de la saga, sobre todo de la saga principal, es la que más sale. Y ese vídeo es... ¡Buah! Ese vídeo es una puta maravilla. Es súper bonito. Está editado como Dios. Te da directo en la nostalgia porque ves todos los juegos, todas las consolas, todos los periféricos que ha ido teniendo la saga a lo largo de los años. Y ves un poco el recorrido, con las transiciones, con las animaciones de fondo. Y verdaderamente se han currado un montón ese vídeo. O sea, es un vídeo que hace honor a un aniversario tan especial como este. Y luego hablaron de 3 juegos. Hablaron de Pokémon Snap, la versión de Switch que va a salir creo que en abril. Me suena mucho que en abril. Pokémon Snap Switch. 30 de abril. Efectivamente, 30 de abril. Es que no me interesa. Se ve muy bonito. Se nota que se han dejado los dineros en lo más importante del título, que es que las cosas se vean bien. Pero no jugué al Pokémon Snap, así que el factor nostalgia no lo tengo. El juego va sobre raíles, así que no es en ningún momento exploración en plan safari y poder interactuar con los Pokémon como a ti te dé la gana, sino que simplemente tienes el recorrido en plan montaña rusa y
haciendo tus cosas como en el original. Así que de nuevo, como yo no tengo el factor nostalgia, me la suda enormemente. Y no sé, está bien para los fans, es lo mismo, pero con mejores gráficos. Es lo que pedían, supongo, así que todo para ellos. Lo que la gente llevaba esperando hace fácilmente 2-3 años. Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. Tengo sentimientos muy encontrados con los remakes de la cuarta generación. Por un lado, cuando vi el directo y vi la primera imagen, que sale ahí el chibi de Maya en plan... Sale el chibi de Maya en plan Nendoroid. Me pareció feo. Me pareció bastante feo. No en plan feo de... ¿Por qué han hecho esto así? Sino feo en plan de... Visualmente feo. No sé muy bien por qué los modelados se ven tan vacíos. Supongo que es porque falta como... Supongo que es porque faltan 9 meses de desarrollo y todavía tienen que pulir muchísimo el aspecto visual. Pero es un update gráfico. Literalmente, coger la cuarta generación y transcribirla a gráficos bonitos. Al inicio y los primeros días, como que no me ofendió, ¿no? La cuarta generación no es mi favorita, ni de lejos. Pero sí que, no sé, me pareció muy vago. Me pareció... literalmente hacer un port. Es que me parece un remaster, ¿sabes? Por mucho que sea el código, por mucho que hayan hecho el código de cero, por mucho que hayan hecho tal, claro, no deja de ser literalmente el mismo juego. Entonces, si no has cambiado nada, ¿por qué merece la pena gastarse 70 pavos en esto? Habrá que ver qué tienen para ofrecer, pero yo en principio no voy a tocarle con un palo largo. Eso fue lo que pensé al acabar de ver la presentación. Pero he estado dando vueltas estos días y no creo que me lo vaya a comprar. No creo que me vaya a merecer la pena. Por mucho que hayan arreglado cosas como la lentitud en las batallas o ese tipo de cosas. Es Pokémon y seguramente va a tener la misma curva de dificultad que las últimas generaciones. Así que, ¿sabéis? Pokémon nunca ha sido una saga difícil, pero al menos las 5 primeras generaciones, las 4 primeras sobre todo, eran un pelín más desafiantes. ¿Quién no tiene en la memoria el combate contra Green, el combate contra Sabrina, el combate contra Rojo o contra Miltank en el Oro y Plata? ¿Quién no recuerda el combate contra Vito y Leti en el Esmeralda o el combate contra Pluvio o Máximo, dependiendo de si habías jugado Rubí Zafiro o al Esmeralda, o el combate contra Cintia? De verdad, son combates que no son difíciles, porque Pokémon es una saga que de diseño parte de ser accesible, parte de ser más una experiencia social en el postgame que de ser un RPG al uso. Pero siempre había tenido algún punto memorable en el que tenías que rebanarte los chesos si querías pasar ese combate sin grindeo extremo. Pero desde la sexta gen es que no es divertido la parte de los combates. Precisamente por eso, porque se han enfocado mucho más en la parte social del juego. Se han enfocado mucho más en conectar a todos los jugadores, en que sea más accesible para nuevos jugadores, en reenganchar a la gente con el factor nostalgia, que esto lo hablaremos más tarde. No sé si me merece la pena, pero no me parece, después de darle muchas vueltas, sobre todo estando dando vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana, uno aprovecha para pensar en cosas. No me parece una mala jugada, porque si los fans pedían exactamente la misma experiencia sin ningún cambio y verdaderamente van a disfrutar de volver a revisitar esas cosas, no me parece mal que hayan hecho una especie de port con gráficos renovados. Voy a seguir sin comprármelo muy seguramente, porque no creo que haya ningún incentivo, a no ser que hayan cambiado algo lo suficiente como para que merezca la pena, o que hayan arreglado la puñetera curva de dificultad, que me cago en Dios, desde la sexta gen es un coñazo jugar a Pokémon. Pero voy a dar un voto de confianza, voy a ver qué van a mejorar de aquí a noviembre y a ver qué tal. Porque además no se encarga de esto Game Freak y eso me da un toquecito de esperanza. Eso
Eso me da... Me renueva un poco la ilusión por ver qué puede salir de ahí. Por ver qué puede hacer de Pokémon Company entregándole sus proyectos. Visualmente me parece horrendo. Las texturas... Está bien que el punto de vista sea bastante más cenital. No me gusta nada para lo que es Pokémon. No me gusta nada la vista que tenía en séptima y en... Claro, es que si tu juego está basado en sprites cabezones que no se van a ver, da igual si la vista está bastante más cenital. Pero si a partir de la sexta ya tienes modelados completos, coño, quieres que se vean. Así que no tiene sentido poner la cámara encima del personaje, sino que ya tiene que ir un poco más atrás. Pero es que eso no le acaba de funcionar a Pokémon, sobre todo porque desde que existe esa opción, las rutas son mucho menos entretenidas de explorar, son mucho más lineales, son mucho más pasillos, son más directas, ¿no? Así que no tiene sentido mover la cámara para que no puedas... O sea, no tiene sentido mover la cámara para que veas más el terreno si el terreno no tiene nada que ofrecerte. Pero lo dicho. Tengo ganas de ver qué sale de ahí. Después de pensarlo mucho y de cagarme bastante los muertos de Pokémon Company, creo que mi postura se ha relajado bastante. Lo he racionalizado un poco y puede estar bien. Puede estar... Para la gente que no pudo jugar en su día, me parece la manera perfecta de disfrutar de esa experiencia si no se ha encargado la curva de dificultad de los combates. Y para la gente que lo jugó puede o no querer gastarse 70 pavos en un juego y por lo tanto puede jugar a los originales cuando quiera, o gastarse 70 pavos en el juego y tener esa experiencia en Switch, que si te merece la pena, adelante, encantado. La verdad es que en retrospectiva creo que ha sido una decisión muy inteligente. Y antes he dicho que Game Freak no se encarga de este título, y no es porque hayan vendido la IP o lo que sea, sino porque Game Freak resulta que se está currando un Pokémon Breath of the Wild, Pokémon Legends. Tiene muy buena pinta, más por el potencial que puede tener que por lo que se mostró en el tráiler, también diré. Porque el tráiler... El concepto creo que casi toda la comunidad está de acuerdo por una vez en, no sé, 5 generaciones. Creo que de verdad está bastante unida en el sentido de que se están atreviendo a probar cosas nuevas, han decidido experimentar con otras cosas, a probar cosas raras. Un mundo abierto creo que le pega de lujo a Pokémon. Por suerte no va a ser un MMO, que era lo que mucha gente estaba pidiendo. Me alegro mucho de que no lo sea. Lo siento, soy ese amargado que a veces disfruta más. Lo siento, soy ese amargado que a veces disfruta más de que el resto no tengan lo que quieren si cree que va a joder por completo el diseño central de... No, a ver. Simplemente no me gustan los MMOs. ¡Son online! ¡No me gustan online! En fin. Entonces han hecho eso, han hecho una especie de mundo abierto ambientado en una Sinnoh como medieval y la cosa va a ir sobre el origen de Sinnoh, pero a la vez es como que han dicho que el juego va a ir de completar la Pokédex. Pokémon siempre de completar la Pokédex, Bizu. Dijo nadie nunca. Es raro. El concepto me parece muy raro. Porque es muy interesante la estética. Me gusta el concepto de ambientar la saga de Pokémon no en la actualidad, sino en una especie de pasado lejano que puede permitir recontextualizar todo el tema de la relación con los Pokémon y tal. Tiene pinta de que si lo pulen puede quedar muy bonito, porque la verdad es que el framerate que enseñaron, el trozo de gameplay que enseñaron tiene un framerate atroz. Incluso para la Switch es bajísimo esa mierda, pero falta un año para que salga, así que a ver qué tal. Supongo que lo arreglarán, porque tienen que arreglarlo. Y es un mundo abierto, pero hay como cosas que no me cuadran para nada entre sí. Por lo que se ha visto, parece que el combate es por turnos. Porque se ve en un momento que hay como un menú el típico menú desplegable de Pokémon, de luchar, tienes los 4 movimientos, le das, haces la animación, ahora vas tú. Parece que eso no lo han tocado, pero pero el personaje tiene mecánica de voltereta. Entonces, puedo evitar preguntarme para qué puñetas va a ser la voltereta si luego el combate va a ser por turnos. A no ser que la voltereta solo sea una especie de mecánica complementaria a la captura y el juego vaya a ir full de capturar y completar la Pokédex. Luego otra cosa que vi es que el mundo está muy vacío. A lo mejor simplemente fueron las zonas que enseñaron porque no querían spoilear nada acerca de pueblos o estructuras o tal. Pero de verdad que no vi nada en las llanuras. No vi
ni restos de construcciones, ni elementos con los que interactuar. Los Pokémon tampoco parecían interactuar con el entorno. Es como que han querido imitar muy fuerte a Breath of the Wild, pero en Breath of the Wild funciona muy bien porque el juego complementa todas sus mecánicas a la perfección. Pero Pokémon no es un juego de acción-aventura, es un RPG por turnos que parece que va a seguir siendo por turnos. Así que estoy tan confundido que solo quiero que enseñen más cosas para ver por dónde va a ir este proyecto. Quiero tener esperanzas de que Game Freak ha conseguido sacarse la cabeza del culo y por fin ha decidido cambiar el enfoque por completo del proyecto, darle la saga principal a otra empresa, que creo que ha sido un acierto de la hostia, porque así se pueden enfocar en hacer otras cosas. Y verdaderamente aquí hay mucho potencial, pero quiero saber más. Necesito que me cohesiones todo lo que me has mostrado, porque no sé por dónde va a ir la cosa y eso me pone un poco tenso, sobre todo porque este sí seguramente caiga. Este juego seguramente sí que me lo compré de salida. Pero antes quiero ver más cosas. Quiero ver por qué los iniciales son uno de segunda generación, uno de quinta y otro de séptima. Quiero ver qué papel va a tener Arceus en todo esto, que es el Pokémon de la carátula. Quiero ver hasta qué punto va a ser un juego basado en mecánicas de captura o hasta qué punto la historia va a ser realmente importante. Quiero ver más, es el resumen. Que ya es más de lo que ha conseguido las dos últimas generaciones. Así que, dicho esto, vamos con el ensayo, que he titulado La nostalgia como producto es cáncer. Quiero dejarlo claro antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza y profane gritos de desacuerdo mientras me apunta con una horca en una mano y una antorcha en la otra. No tengo nada en contra de la nostalgia como sentimiento en sí, obviamente. Es un sentimiento bonito de recordar un pasado en el que tal vez teníamos menos preocupaciones y nos sentíamos más alegres, más enérgicos o más libres. Cada uno interpreta la nostalgia a su manera. Cuando digo que la nostalgia me parece cáncer, me refiero a cuando se usa la nostalgia de dos maneras. De dos maneras muy concretas. Como baremo de calidad y como herramienta de marketing. Respecto a la primera, creo que me pronuncié un buen rato en el episodio anterior de este mismo podcast, aunque no es que hable específicamente de la nostalgia en sí, sino de cómo la gente se escuda en sus gustos personales para establecer una especie de ley tácita que determina qué obra tiene una calidad objetiva superior a otras y simplemente, aunque no lo comenté en ese episodio, una de las espadas que suelen esgrimir estos seres irracionales son los buenos recuerdos que les trae cualquier obra de su infancia. Pero para este episodio me gustaría hablar más del segundo caso, de cuando una empresa coge una obra que saben que está en el imaginario colectivo como una obra de infancia y utilizan ese sentimiento de añoranza para asegurarse unos stonks bien ricos, para asegurarse unas ventas mínimas. Es cuando nacen los remakes, los remasters y los reboots, que son diferentes productos que se basan en volver a traer al público actual obras que por lo que sea tal vez se han quedado anticuadas u obsoletas. Pequeño apunte. Voy a hablar sobre todo de videojuegos, pero es una práctica que se realiza en prácticamente cualquier tipo de industria basada en contar historias. En películas es algo que se ve un montón, como por ejemplo la nueva saga de Jurassic Park, Jurassic World, que hace una película nueva con la temática de toda la saga y coge elementos de las primeras, sobre todo de la primera, y la suelta en este nuevo producto para que la gente que tiene esa obra antigua como un referente la señale con el dedo y puede decir que ha pillado la referencia. Que no es algo con lo que tenga un problema intrínseco, no dejan de ser easter eggs que pueden estar curiosos, pero esto puede ser un problema cuando una obra a lo mejor intenta sostenerse demasiado en meter referencias para que la gente las pille y al final salgan de consumir un producto mediocre, con la sensación de haber visto tremenda obra maestra por la dopamina generada al captar todas esas referencias y sentirte listo y... No estoy hablando para nada de Ready Player One en absoluto. Yo... Hablar mal de tremenda basura de película me pareció. Perdón por el paréntesis. Pero hablando de videojuegos, un reboot sería un reinicio de una saga, un título en el que parten de un juego o una saga ya existentes y vuelven a empezar ese universo, pero cambiando lo suficiente algún aspecto para que sea un juego prácticamente nuevo. El mejor ejemplo que se me ocurre es Tomb Raider, que cogieron una saga que tenía unas mecánicas y unos manierismos muy propios y lo convirtieron en una especie de Uncharted adaptado a la historia de Lara Croft, lavándole la cara tanto en el apartado gráfico como en el mecánico. Por otro lado, un remaster o una remasterización es una renovación del apartado gráfico y sonoro de un medio audiovisual para mejorarlo, por resumirlo bastante.
El ejemplo más reciente sería el Demon's Souls Remaster, que coge un juego del 2009 tal cual estaba y adapta sus gráficos a gráficos de la Play 5, dándole un lavado de cara brutal pero sin tocar en absoluto las mecánicas. Un remake sería cuando cogen un título antiguo, lo rehacen desde cero y aprovechan para cambiar lo que vean necesario. Por seguir hablando de Pokémon, antes he mencionado los cambios... Por seguir hablando de Pokémon, Pokémon es una saga que vive de refritos. De un juego a otro los cambios mecánicamente son prácticamente nulos. Y es una saga en la que de momento ya llevan 3 remakes generacionales, 4 si contamos el Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Pero estos remakes han tenido cambios considerables, no ha sido simplemente un port, por así decirlo. El cambio más significativo sin duda es Rojo Fuego Verde Hoja, los remakes de Kanto. La primera generación, por mucho que sea el inicio de todo y fuera una revolución en su momento y acabara desembocando en el fenómeno masivo que es hoy en día, tiene dos problemas fundamentales. Las limitaciones de la Game Boy Color por una parte y que es una generación que está rota por otra. Respecto a las limitaciones, las más claras diría que son obviamente los sprites, que han envejecido como el culísimo, y el que la bolsa solo tuviera un bolsillo con espacio bastante limitado, metiendo ahí tanto la bici como las Pokéballs, como las MTs, como los objetos curativos. Y respecto al segundo punto, pues... hay glitches por todas partes, los tipos Chiquico y Dragón están desbalanceadísimos, las eficacias débiles contra un Pokémon con dos tipos tenían en cuenta los dos tipos, pero las eficacias fuertes podían causar muy eficaces si un tipo anulaba al otro, lo que significaba que si le hacías un terremoto a un Venusaur daba un muy eficaz cuando debería ser neutro, los ataques multiturno no te permitían atacar, los críticos iban por velocidad, lo que convertía a Pokémon como Trío, Electro, Dopersian en putas bestias, todos los ataques tenían un porcentaje minúsculo de fallar, Foco Energía imposibilitaba el hacer críticos por un glitch. Buena parte de eso se arregló en Oro y Plata y se acabó de pulir en Rubí y Zafiro, por lo que la tercera generación parecía un buen momento para aprovechar toda esa experiencia en actualizar esa generación de origen a la que tanto le hacía falta un lavado de cara y crear un producto con el buen diseño de mundo y de nivel que tiene Kanto y con los gráficos de Game Boy Advance, con todas las mejoras que introdujeron Rubí y Zafiro, como pueden ser la naturaleza y las habilidades, el mejor puñetero objeto clave que se haya hecho en toda la saga, el buscapelea, adaptando un poco la progresión de niveles, que se podía hacer un poco abrupta en rojo, azul y amarillo, y añadieron un postgame curiosete con un archipiélago nuevo para explorar y ampliar tanto el mundo como el lore, las Islas 7. Oro Heart Gold, Plata Soul Silver, por otro lado, es mi juego favorito de la saga. Pero no es solo porque sean remakes de la generación con la que empecé a jugar a Pokémon. Verdaderamente creo que son buenos productos en sí mismos. Más allá de usar las mecánicas de la cuarta generación, como acabar de pulir los combates dobles, reutilizar el menú de batalla y el sistema de organización del PC, o diferenciar entre ataques físicos y especiales independientemente del tipo, estos remakes introdujeron cosas como el Pokéatlón, que es un minijuego simpaticote, el poder mantener las zapatillas sin apretar el botón, la reorganización de la bolsa, el tener las opciones del menú en todo momento en la pantalla inferior de la DS, o una de las cosas más celebradas de la comunidad, como llevar al primer Pokémon de tu equipo fuera de su Pokéball y poder interactuar con él en todo momento. Y además, una de las cosas por las que buena parte de la comunidad alaba Oro y Plata y Cristal es que en el postgame puedes revisitar Kanto. Pero, tercera versión aparte, en los originales Kanto deja bastante que desear en cuanto a contenido, más allá de un par de líderes de gimnasio que verdaderamente son un reto y el combate final contra Red, cosa que se arregló en buena medida en Oro Heart Gold y Plata Soul Silver, donde verdaderamente se esforzaron porque los elementos de Kanto fueran una parte interesante que visitar, con niveles aumentados, con la continuación de algunas partes de la historia, y en general con una sensación de ser una región mucho más viva y que merece la pena ser explorada. Y Omega Ruby Zafiro Alpha tendría un diseño de nivel irrisorio por culpa de la sexta gen, y los modelados mirarían al valle inquietante como harían más tarde en Pokémon Sol y Luna y en Pokémon Espada y Escudo en bastante medida. Pero metieron mecánicas nuevas. El vuelo en Latios para capturar legendarios, el agacharse para capturar sigilosas, los incentivos para capturar por zonas con la nueva Pokédex que permitía conseguir Pokémon con características especiales de forma mucho más sencilla, además de sacarle mucho más juego a las bases secretas, porque aprovecharon que la 3DS tenía conexión a internet y podían aprovecharlo mucho más que en la Game Boy Advance. Pero además aprovecharon y aunque mantuvieron el diseño base de la mayoría de localizaciones,
Algunas las modificaron lo suficiente como para que pudieras coger y decir, Dios, es Ciudad Férrica, eso es Ciudad Calagua, Ciudad Arborada o Malvalona. Pero está tan cambiado que es que da ganas de perderse por las ciudades y explorar. No toqué el juego porque la sexta gen me parece una abominación, pero desde fuera vi cosas que me gustaban mucho. Por no hablar del epílogo que, aunque mantenía el ridículo nivel de dificultad del resto del juego, ampliaba historia, lore y aprovechaban un poco más las localizaciones que en la historia principal casi no se ven, como la estación espacial de Calagua. Son 3 pares de juegos que, aunque parten de intentar convencer a gente que jugó a los títulos originales y rememorar esas experiencias que vivieron en su día, aprovechan los nuevos medios y se esfuerzan por aderezar la experiencia con pequeños toques nuevos que añaden más sabor a lo que sería simplemente echar un vistazo a un álbum de fotos. Y eso es un problema que he visto con los remakes de Sinnoh, porque como he dicho antes, no me parece mal en sí el hecho de que sea un copiar-pegar, pero si me tengo que basar en lo que se ha dicho en el directo, es que es eso, es literalmente el mismo juego con un update gráfico. No me dan ningún aliciente para comprarlo. Más allá de son los mismos juegos, si te gustaron, te van a gustar. Pero, lo dicho, falta mucho para los lanzamientos, así que habrá que ver cómo van evolucionando las cosas y sobre todo, por Dios, el aspecto gráfico. Por favor, el aspecto gráfico. Pero la gente ya se ha abalanzado para comprar estas cosas. O sea, ya han dicho que van a caer sí o sí, porque Dios mío, los juegos de mi infancia, no sé qué. En lugar de hacer un baremo y acabar llegando a una conclusión más o menos racionalizada, directamente se han tirado al tren del hype. Y no es la primera vez que veo que la gente salta con tanto ahínco hacia la nostalgia con Pokémon. Coño, tenemos una especie de reboot dentro de la saga principal, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que volvieron a redactar la primera gen a mecánicas de Pokémon Go. Pero al menos Let's Go fue mucho más directo para el público. Era evidente que era una estrategia de marketing, aprovechando el tirón que tuvo el juego de Niantic, que es otro juego que fue lo que fue únicamente por el factor nostalgia de la gente, porque estoy convencido de que no llega a tener la skin de Pokémon y se hubiera comido tremendísima, pero tremendísima mierda. Y aprovecharon el tirón que tuvo Pokémon Go para meter en la saga principal a buena cantidad de esos jugadores, que a lo mejor solo habían tocado la primera generación o tenían recuerdos de haber visto el anime de pequeños o lo que fuera, y les hicieron volver a Kanto. No es coincidencia que me haya topado con muchísima gente que ha pegado un salto directo de la primera gen a la octava, porque precisamente fueron estos nuevos jugadores los que al ver la evolución gráfica y lo que había cambiado la fórmula sin dejar de ser lo mismo, les animó a comprarse espada o escudo. Y esto está muy bien si lo ves como una oportunidad de reenganchar a gente en la industria o de hacerle visitar un buen recuerdo de su infancia con un envoltorio nuevo y unas mecánicas más o menos divertidas. Así como un remake puede ayudar a que una IP no se quede obsoleta y caiga en el olvido sin tener que recurrir a piratería, porque son maneras de hacer que el nuevo público pueda tener esa experiencia de una forma accesible y moderna, en lugar de tener que jugar al juego tal cual salió hace 25 años, porque la cosa ha cambiado mucho y un nuevo jugador puede encontrar títulos de hace 4 o 5 generaciones de consolas totalmente infumables. Pero no puedo evitar pensar que el gran boom de remakes, masters y reboots que ha habido en los últimos 4 o 5 años se debe a que las empresas ven que sacar juegos que apelen a la nostalgia del público funciona, porque la gente acaba siendo muy poco crítica con aquello que consideran bueno porque crecieron con ello y les remite a esos recuerdos de antaño. Y a lo mejor soy yo, que soy un amargado de 83 años atrapado en el cuerpo de un niño de 25, que es incapaz de disfrutar de algo únicamente por las referencias a esa etapa, pero si un producto me resulta mediocre una vez me para analizarlo, por mucho que tenga una capa de pintura que apele a mi niño interior, no va a hacer que mi opinión del mismo mejore. Me ha ocurrido más de una ocasión intentar revisionar una serie o un anime de cuando era un ñajo y tener que parar sin acabar el primer episodio por el contraste entre lo que eran mis recuerdos y lo que acababa siendo la serie en sí. Y es normal, los gustos van cambiando y madurando conforme vamos creciendo, y aunque haya obras de las que podamos sacar nuevas lecturas una vez las revisitamos más adultos, o que resulte que simplemente han pasado bien el paso de los años, lo suyo es mentalizarse de que revisitar una obra que nos parecía muy buena en una época en la que no teníamos el gusto desarrollado en absoluto puede y suele acabar en la desmitificación de esa obra. Y por algún motivo, esto que yo veo como algo obvio y evidente es un razonamiento que me encuentro muy poco fuera del terreno de lo que son los críticos. Me asombra para mal la absoluta complacencia de la gente con las obras que apelan a su yo niño y cómo el público general acepta sin ningún tipo de filtro obras independientemente de su nivel de acabado, pulido o diseño en general. Basar tu opinión de un producto en será mediocre pero apela a mi niño interior y por eso ya me ha merecido la pena, me parece un argumento pobre, por ser amables.
sobre todo cuando se ha pagado por dicho producto. Y en el sector de los videojuegos no son productos precisamente baratos, y más si son de Nintendo, una compañía que sabe perfectamente cuánto funciona la nostalgia. El estar cegado por tu amor hacia el pasado acaba desembocando en cosas como que una compañía saca un compendio de 3 ROMs de juegos de hace entre 15 y 25 años a 60 euros sin actualizarlos de ninguna manera, y que el público aplauda esta decisión y compre en masa dicho producto por una descontinuación deliberada del mismo realizada para aumentar la demanda. O puede acabar, como en el caso de Square y el Final Fantasy VII, en que una empresa decida seguir lanzando y publicando nuevos productos de una saga, estirando el chicle todo lo posible para contentar a fans que simplemente quieren más de lo mismo como siempre y consumirlo sin ningún tipo de pensamiento crítico al respecto. Como público somos un juez que determina con nuestras compras qué funciona en el mercado y qué no. Y si las empresas ven que exprimir obras antiguas hasta el infinito acaba desembocando en millones de ventas y de ingresos, van a seguir realizando este tipo de producto fácil porque la relación entre el esfuerzo realizado y las ganancias obtenidas es ridículamente favorable para ellos. Y he leído mucho el argumento de es mi dinero y hago lo que quiero con él, y coincido, pienso que es un punto totalmente lícito y válido. Pero si eres parte de esta gente, creo que aunque tienes todo el derecho del mundo a estar en desacuerdo con la gente que como yo critica el prostituir la nostalgia, creo que yo tengo todo el derecho del mundo a quejarme primero de una industria que no tiene ningún reparo en monetizar con precios exagerados un sentimiento tan bonito y humano como el echar la vista atrás y recordar esa felicidad que atribuimos a un producto en concreto, y segundo de la gente que compra ciegamente todos los productos que le remiten a esa nostalgia, porque son el sector al que las empresas saben que deben atacar y apelar, y es un sector que las empresas saben que en lugar de luchar por mejorar este tipo de productos, simplemente se abren de piernas y te dicen que van a poner ellos la vaselina. Pero bueno, ya me he quejado, ya me he quedado a gustísimo con este tema. Sé que es una opinión bastante impopular y que la gente tiende a usar la nostalgia como un escudo en el que esgrimirse para defender una obra, por mediocre que sea o por problemática que sea la estrategia de marketing que realice la empresa. Pero ¿para qué tengo el podcast? Si no es para cagarme en este tipo de cosas y quedarme gustísimo. Y para acabar, mi experiencia con la autoestima y qué opino de ella. Por si acaso, lo recuerdo de nuevo, no voy a hablar desde el punto de vista de la psicología como ciencia, ni voy a intentar profundizar demasiado en el tema. Bien, como esto es un tema que se puede abordar desde muchos frentes, creo que voy a intentar empezar desde lo más fácil. Cuando comencé a tener en consideración la autoestima como una parte intrínseca de la felicidad de las personas y de uno mismo. Y por desgracia es una historia que remonta a mi preadolescencia, época en la que, como todo el mundo, era gilipollas. Para hablar con un poco más de profundidad del tema, voy a tratar los diferentes escalones sociales de una clase de primaria como si fueran una tier list, desde el punto de vista de la mayoría de la clase. Puede parecer una manera bastante cruel de tratarlo, pero creo que es una descripción muy definitoria de cómo funciona un microclima social tan caótico como una clase de preadolescentes, porque por desgracia y por mucho que me siente como una patada en la genitalia, los tiers de aceptación grupal existían y estaban bastante diferenciados. A lo mejor en el S-tier de la clase estaban los guays, los que hacían piña y los que en la ESO serían los primeros en empezar a fumar e ir de fiesta y esas mierdas. Justo por debajo estarían tanto los que les caen bien a los S-tier como los que les siguen la corriente y por tanto se acaban comportando como ellos. En el tier B igual tendríamos al grupo de gente a los que les cae mal el S-tier y los A-tier y están enfrentados, pero son suficiente gente como para que el otro grupo no se meta con ellos y los dejan en paz. Luego en el C-tier podríamos decir que están aquellos con los que el S-tier y el A-tier se meten porque saben que son más pasivos que el B-tier y o bien no son suficientes como para plantar cara o directamente no quieren meterse en problemas. Luego en D-tier tendríamos a los que las pelis de instituto americanas de mierda llamarían los nerds, es decir, gente que no entra en los cánones de belleza de los tier altos, los geeks, todo este tipo de gente, que son los abusados en las chusodichas pelis de mierda. Y en el E-tier, por desgracia, al menos en mi caso, en mi clase, estaban los extranjeros que no pasan por el aro de comportarse como el tier A o como el tier S y por tanto son objeto de bullying por parte de estos. Yo, como persona que sacaba bastante buenas notas sin estudiar, como persona que ha odiado el conflicto toda su vida y como persona que desde los 5 años ve anime y juega videojuegos, nunca fui lo que se dice un alfa, pero supongo que nunca me hicieron mucho bullying en esa etapa porque entraba más o menos en los
cánones de lo aceptable por los tiers altos y siempre fui una persona bastante activa, siempre me ha gustado hacer deporte y educación física era una de mis asignaturas favoritas. El acoso ya vendría más tarde, pero de momento vamos a centrarnos en primaria. Lo que quiero decir es que nunca fui una persona extremadamente popular, porque la facilidad para el estudio supongo que es motivo suficiente para no querer ser amigo cercano de alguien, pero tampoco me quedaba en una esquina del patio solo llorando. Tenía mi grupito de amigos con los que hacíamos el idiota en el patio simulando que estábamos en un anime o lo que fuera, y nos echábamos unas risas estando más o menos tranquilos. Sin embargo, sí que puedo decir que siempre tuve mucha facilidad para sacar notas excelentes en prácticamente todas las asignaturas sin esforzarme. Siempre he pensado que hay dos expresiones que me definen a la perfección. La primera es aprendí de todo y maestro de nada. Y la segunda es un pez muy grande en una pecera demasiado pequeña. Centrándome en este episodio más en la segunda, siempre he dicho que me identifico mucho con personajes como Bakugo de Boku no Hero, no porque sea tremendamente irascible o problemático o porque tenga tintes megalómanos, sino porque, debido a que siempre conseguí muy buenas notas sin sudar prácticamente ni una gota, eso causó un problema gordísimo a posteriori, que aún arrastro de tanto en cuanto, que es básicamente no saber cómo enfrentarme a un escalón demasiado alto. Al igual que Bakugo cuando entra en la Yue y ve a los monstruos que le sobrepasan por mucho en talento y hasta el momento no se había dado cuenta de cuán pequeño era realmente y lo que le faltaba por aprender, mi inestablemente adolescente sufrió un choque paradigmático enorme, si es que esa expresión significa algo, cuando tuve que enfrentarme por primera vez a una asignatura a la que no podía abordar desde un punto de vista teórico o atlético: artesanía. Al haber estado siempre en lo más alto de las notas de la clase, mi cerebro se había quedado con el mensaje de que pasara lo que pasara, eso era lo que me definía. Ser el empollón de la clase era mi identidad. Una medalla que lucía con júbilo y de la que me sentía completamente orgulloso. En segundo de eso, teníamos que elegir una optativa: taller de teatro o artesanía. Y mi mente, regida por la pura lógica, razonó que elegir teatro era una completa gilipollez, porque tenía pánico escénico atroz, y no voy a mentir, que hoy por hoy me sigo poniendo tenso cuando tengo que hablar en público. De modo que escogí la opción obvia. Llega el primer trabajo, realizar una lámpara. Me pongo con la fase de diseño, un armazón sencillito con forma de prisma rectangular hecho de alambre, al que engancharía el circuito eléctrico y le pegaría papel translúcido en los laterales para que la luz fuera difusa. En mi cabeza todo está clarísimo. Pero llega la fase de creación, y noto que no consigo que el armazón de alambre se mantenga de pie. Por no conseguir, ni siquiera consigo que esté recto. Mis compañeros van avanzando en sus lámparas, algunos aprovechando piedras que se han encontrado por el campo, otros realizando construcciones con cartón, otros trabajando incluso con madera. Y recuerdo como si hubiera sido ayer ese momento de mirar a mi alrededor en el taller, ver a todo el mundo trabajar en sus diseños, quedándoles súper chulos, siendo completamente funcionales, y mirar a mi montón de alambre retorcido y deforme y notar cómo el tiempo se ralentizaba a mi alrededor y mi cerebro hizo clic. Y por primera vez en mi vida, académicamente hablando, en mi mente aparecen las palabras: no sé cómo hacer esto. No voy a llegar al plazo ni de coña. No voy a poder entregarlo. Voy a suspender. En retrospectiva es una tontería inmensa y una dramatización de la hostia. Pero lo que yo sentía a posteriori lo he catalogado como algo más que simplemente que me fueran a poner un 0 por no poder acabar una puta lámpara, sino que subconscientemente creo que aquello suponía empezar a perder mi identidad. No sabía cómo afrontar el problema ante el que me hallaba, no iba a poder entregar el proyecto y si lograba acabarlo por algún milagro, no iba a ser con buena nota. Aquello que me ponía por encima del resto y de lo que me enorgullecía tantísimo se desmoronó por completo. Y esto siguió durante todo el curso. La bofetada fue tal que me afectó en algunas de las otras asignaturas. Estaba tan obsesionado con el ostión de realidad que me había llevado que descuidé muchísimo lo académico. No es que empezara a suspenderlo todo. Creo que suspendí un examen de ciencias naturales en todo el curso. Pero sí que la media de nota pegó una bajona importante. Igual de una media de 9,5 pasé a una media de 7, que de nuevo, en retrospectiva, parece una gilipollez. Y hizo un problema del primer mundo. Lo sé, esto soy totalmente consciente. Pero créeme que para mí tener buena nota era una de las cosas más importantes en el mundo, porque era lo que acreditaba que había algo que se me daba mejor que el resto. Y diría que fue ahí cuando empecé a ser consciente de la autoestima como factor determinante en una persona. Porque diría que fue ahí cuando empezaron mis problemas con la misma.
Ya no era el mejor, ya no había nada en lo que fuera superior al resto y aquello me afectó muchísimo. Y esto los tier S lo huelen, lo saben y se aprovechan. Nunca he tenido muy claro si el acoso se incrementó durante esa época o si siempre había sido el mismo, pero nunca había tenido constancia de ello hasta que verdaderamente me afectaban estas cosas. Pero recuerdo que igual iba con mi MP3 escuchando mi música, que por supuesto que era power metal y similares, y lo esgrimía llenándome la boca porque tenía que demostrar lo diferentes y superiores que eran mis gustos de los putos normies que escuchaban tecnoguetón, porque de nuevo, todos los adolescentes sin excepción son imbéciles perdidos, me incluyo. Pero estar en el pasillo, esperando para entrar en clase, tan tranquilo con mi Stratovarius y mi sonda ártica sin molestar a nadie, y que vinieran los 4 gilipollas de turno a tirarme de los auriculares y darme empujones. Pero como siempre repudiado por completo el conflicto, simplemente aguantaba hasta que venía el profesor y daba las gracias porque aquello se acabara. O que me llamaran maricón entre risas y gritos solo por llevar el pelo largo. O recuerdos esporádicos de un gilipollas en concreto que a lo mejor cogía un cuaderno en el que estaba dibujando yo ahí tan tranquilo porque había acabado el examen o los deberes o lo que hubiera sido. Y me cogía el cuaderno y me dibujaba lo que él estimaba que era un miembro viril, diciendo polleces del estilo aprende de mí, esto es verdadero arte o cosas por el estilo. No recuerdo mucho de las cosas en sí y sé que no fueron abusos muy graves, pero recuerdo que llegó un punto en el que, por ejemplo, no quería ir a cortarme el pelo porque sabía que aquello iba a ser un festival de collejas y me daba pánico ir a clase, o no quería llevar cosas para dibujar a clase porque sabía que me las iban a romper haciendo el cafre. Hasta que un día, en el que por el camino me habían dado putas ganas de llorar, decidí que tenía que hacer algo al respecto. Darme de hostias no iba a servir de nada, primero porque siempre he sido pacifista y segundo porque, aunque hubiera reunido coraje para luchar de vuelta, no iba a conseguir nada porque nunca he sido el más fuerte de la clase, vamos a decir. Y solo iba a recibir una paliza, no iba a arreglar nada y el acoso iba a continuar. De modo que llegué a una conclusión. Si lo que les gustaba a esa gente era sentirse superiores al ver que sus actos me hundían, lo que tenía que hacer era no demostrar que me hundían. Eventualmente se cansarían y me dejarían en paz. Y no sé muy bien por qué, porque en retrospectiva es un plan de mierda. Normalmente el acoso en esos casos va aumentando hasta que puede volverse verdaderamente peligroso y te afecta ya a niveles bastante jodidos. Pero en mi caso funcionó. A cabo de una semana o así, creo que se hartaron de ver que simplemente aguantaba lo que me hicieran hasta que llegaba el profesor o hasta que fuera la hora de irse o se acabara el patio. Y fue muy raro, porque es como que a partir de ahí es cuando empecé a ser uno más de la clase. Diréis que esto puede parecer bueno desde según qué punto de vista, porque dejaron de acosarme y me incluyeron en el grupo y todos están felices. Y sí, la relación se tranquilizó muchísimo y a veces tenía hasta conversaciones súper interesantes de vez en cuando con esta gente. Pero siento que nunca llegué a tener... Pero sentía que nunca llegaba a tener una relación de amistad grupal real. Las únicas personas con las que seguía llevándome verdaderamente bien era con la gente con la que ya me llevaba bien de antes. Pero al ser ahora parte del grupo, eso conllevaba seguir las normas de dicho grupo. Y las normas de dicho grupo incluían cosas que yo repudiaba, como ir de fiesta. Y como en aquel entonces ya tenía la autoestima destruida por un lado por la puta artesanía de los cojones, como por esos meses de rico bullying que me había comido, la presión de grupo me pudo. Y no voy a mentir, en su momento es innegable que sintiera que me lo estaba pasando bien cuando iba de fiesta con esta gente, pero una parte de mí nunca llegó a estar del todo cómoda con esta nueva dinámica. Aquella persona que se lo pasaba bien en un antro de mierda con una música de mierda altísima y ya en el año o dos posteriores bebiendo alcohol cuando no debería ni haberlo probado en primera instancia, no era yo. Era el yo que sentía que tenía que encajar en ese nuevo grupo debido a, por un lado, la falta de amor propio suficiente como para oponerme a esa gente y por otro lado el conocimiento de lo que podría pasar si volvía a no ser parte de dicho grupo. Pero en el fondo sabía que había algo mal, sabía que mi yo con el que me sentía cómodo era ese ermitaño que podía tirarse 4 horas seguidas jugando al Guitar Hero en su casa, o verse en pijama tremenda maratón de capítulos de One Piece y Naruto, o que dibujaba sus cómics manga shonen de gente con poderes elementales 100% original soñando con que en el futuro iba a ir al mejor país del mundo, Japón, a trabajar en la maravillosísima y perfectísima industria del manga, porque tenía 15 años y era tontísimo, pero era mi yo real, el yo con el que verdaderamente conectaba. Pero había un problema, y era que la actitud que había conseguido librarme del acoso y que en mi mente había hecho que empezara a integrarme en la clase, era el aguantar sin demostrar que las cosas me afectaran. Y eso implicaba que mi yo real no era un yo que pudiera vivir en sociedad, sino que el yo bueno para el mundo era el yo que tragaba y participaba en los ritos de esta gente para encajar. Y si eso era lo que hacía que mi autoestima estuviera baja, pues por una regla de 3 salida de la mente de un adolescente imbécil,
Mi verdadera felicidad como miembro de la sociedad pasaba porque mi amor propio fuera inexistente, porque mi manera de pasar el rato estaba equivocada y por tanto era una faceta que tenía que ocultar a toda costa. Incluso con mi grupo de amigos habitual de la ESO, con el que me llevaba bastante bien y sentía que podía ser un poco más yo que con el resto, notaba que no acababa de ser mi lugar al 100% porque literalmente no teníamos ningún gusto en común y por tanto no podíamos hablar de prácticamente nada porque, como todos sabemos, las discusiones entre dos personas de entre 12 y 17 años son perfectamente racionales y civilizadas, y por tanto simplemente pasaba por el aro y me comía lo que a la mayoría del grupo le gustaba y ya. Pero todo esto cambió cuando empecé bachiller. A pesar de los esfuerzos por convencerme de estudiar ciencias o tecnología de la orientadora de la escuela, varios profesores y hasta que le convencí de que yo quería hacer otra cosa, mi padre, siempre tuve bastante claro que quería hacer el bachillerato artístico porque quería ser dibujante de manga. De modo que llegué a bachiller sin conocer absolutamente nadie, porque en mi pueblo no había bachillerato artístico, lo que implicaba que todo aquello que había estado tragando hasta el momento para encajar en el grupo con el que tendría que estar conviviendo 4 años no había valido para una mierda, porque ahora tenía que volver a empezar a construir relaciones nuevas. Pero era una oportunidad de probar a ver qué tal funcionaba mi yo con el que me sentía cómodo con nueva gente, con una nueva generación de compañeros de clase. Y puedo asegurar que hasta que conocí a mi grupo de rol habitual actual, no había conectado tanto con un grupo de gente en mi vida. También tuve muchísima suerte con la generación con la que me tocó compartir clase, porque no solo teníamos gustos parecidos en lo general, en obras específicas diferíamos bastante, sino que por primera vez en mi vida notaba que podía ser parte de un grupo siendo simplemente yo. Fue en bachiller donde verdaderamente pude mirarme al espejo y reconocer a alguien que está a gusto consigo mismo. Aunque mi modo de ver muchas cosas difería por completo de lo que el resto opinaba, no venían en grupo a burlarse o darme de collejas, sino que hablábamos de nuestros puntos de vista y aprendí el poder del debate. Aprendí que no pasa nada por cambiar tu opinión cuando alguien te descubre un nuevo modo de ver algo. Descubrí el poder del magnetismo que se puede crear cuando se ponen todas las cartas en la mesa y que es más importante ser uno mismo e irte moldeando conforme vas avanzando y conociendo a gente dispuesta a hablar que sobre esforzarte por encajar en un molde que no está hecho para ti solo porque encajar en él sea la norma social. Y además, ahí fue donde conocí a la que hoy por hoy es mi novia, con la que llevo ya 7 años de una relación en la que creo que estamos magníficamente bien. Todo esto hizo que bachiller fuera para mí un nuevo cambio de paradigma en el que lo más importante no era ser el mejor de la clase, aunque no voy a negar que me picaba bastante con las notas y me volví a encontrar con una puñetera asignatura de artesanía que me volvió a hacer la vida imposible. Ni encajar en un grupo por forzarme a ser parte de él, aunque no haya magnetismo alguno como si fuera un gajo de mandarina en una cabeza de ajos, sino el rodearme de gente con la que poder abrirme y simplemente ser yo mismo y saber que si tengo alguna actitud que puede ser problemática por el grupo, merece más la pena ver por qué es así, entender bien el problema e intentar solucionarlo, en lugar de reprimir esa actitud por temor a que sea aquello que me aleje de los demás. Y no voy a mentir, hoy por hoy no es que tenga la mejor autoestima del mundo, pero el haber ido evolucionando como persona hace que pueda echar la vista atrás y sentir que soy una versión mucho mejor de mí mismo que lo que era entonces. Y si hoy siento que estoy muy a gusto conmigo mismo, no es solo porque me considere más o menos atractivo, o porque esté rodeado de gente que acepta el yo con el que me siento incómodo, sino porque tengo una serie de relaciones personales con las que puedo hablar de absolutamente cualquier cosa, porque sé que voy a poder sacar algo bueno o provechoso de ahí. Sé que mi sueño de estudiar arte, hasta que vi que el escalón final era demasiado alto y es una espina que tengo clavada y probablemente la voy a tener durante muchísimo tiempo, pero prefiero quedarme con todo lo que he aprendido y mejorado con los años y con lo que voy avanzando en mis nuevos estudios que me abren nuevas posibilidades de cara al futuro. Creo que no hay nada que aumente más mi autoestima y mi amor propio que simplemente el hecho de saber que hasta el día de hoy sigo queriendo disfrutar y aprender cosas nuevas, y saber que aunque en el pasado fui un pez demasiado grande en una pecera demasiado pequeña al que soltaron en el mar y se dio de bruces con lo vasto que era el océano, hoy por hoy soy una bonita trucha que va comiendo y comiendo hasta que llega a convertirse en algo mucho mejor que un pez grande, en la mejor versión posible de él mismo. Una versión que va creciendo, una versión que cada vez tiene más objetivos en mente y una versión que nunca ha vuelto a traicionar a sus códigos morales para intentar conseguir esos objetivos de encajar en un grupo que no le acepta tal como es. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Hasta luego.